Como ya lo habíamos anunciado, vamos a tratar en este bloque el polémico tema del proyecto Maje-Siguas 2, su continuidad y los problemas para construir la represa de Angostura y la sugerencia o la iniciativa del gobierno regional de plantear al gobierno construir en lugar de la represa de Angostura la represa de Cibayo. Nuestro deseo era hacer en este programa un debate técnico y alturado entre Adolfo de Córdoba, ex ministro de Agricultura, que mantiene la posición en defensa de la represa de Angostura, y Carlos Leyton, actual asesor principal del gobierno regional, también ministro de Agricultura, que sostiene la viabilidad y posibilidad de hacer la represa de Cibayo. Está con nosotros en el set Adolfo de Córdoba, y el señor Carlos Leyton, si bien ha declinado asistir al set para un debate en vivo, nos ha aceptado hacerle una entrevista en off, que la vamos a contraponer a las declaraciones del ingeniero de Córdoba aquí presente. La idea de esto es aclarar los puntos controvertidos, que la ciudadanía, ustedes, nuestros televidentes, entiendan mejor el tema y opten por una posición, que todos tenemos derecho a opinar en este tipo de temas. Bienvenido, ingeniero de Córdoba. Buenas noches, Mabel. Buenas noches, Arequipa. Muy bien. Vamos a iniciar entonces las preguntas. La primera es en relación a la capacidad de almacenamiento de la propuesta represa de Cibayo y el costo, que es mayor que el de Angostura. La pregunta ha sido hecha en estos términos al señor Carlos Leyton. Vamos a verlo. Hasta ahora se ha dicho, se sabe que Cibayo almacenaría la mitad de agua de lo que podría represar Angostura. ¿Cuál sería la ventaja comparativa entre Cibayo y Angostura? Bueno, mira, primero tenemos que aclarar. Angostura es una presa multianual, o sea, por lo menos para llenarse a los 1.000 millones de metros cúbicos que dicen que debía llenarse, necesita por lo menos 3 años de embalse continuado, ¿no? Y recién en ese momento se lograría tener esa cantidad de agua. En Cibayo la idea es que se construya una represa que podría tener anualmente 500 millones de metros cúbicos, y con algún mejoramiento del embalse se puede tener una presa multianual con un poco más de agua para poder irrigar Siguas. ¿Cuáles son las ventajas? Yo creo que hay ventajas, digamos, de oportunidad en este momento. Nadie nos garantiza que el próximo año podamos comenzar las obras de Angostura, nadie. Se ha aprobado y se ha trasladado los documentos de la Presidencia del Consejo de Ministros a Lana para que se contrate el estudio, y una vez que se termine este estudio tendrá que ser aprobado y luego enviado al Tribunal Constitucional para que dé por cumplida la sentencia que ellos han emitido. Pero en ese camino tenemos todavía las interferencias que pueden generarse desde el Cusco, y que ya las hemos visto en estos días. Tanto así que desde la reunión del día 20 de julio hasta hoy día, hasta el día 27, es decir, 1 mes y 7 días, es lo que se ha demorado la PCM para entregar los documentos en la Autoridad Nacional del Agua. Es entonces que es una ventaja de oportunidad. Y en segundo lugar, yo creo que nos permitirá rápidamente tener agua para comenzar a irrigar en Siguas, y también la posibilidad de comenzar a trabajar ya sobre las hidroeléctricas. Claro. En base a esto, ventajas económicas. Bueno, eso habría que verlo, porque tenemos que hacer los estudios, ¿no es cierto? ¿Cuáles? En principio podríamos también mencionar que para el caso de Angostura hay que hacer la represa de Angostura y un túnel transandino de más o menos 14 o 18 kilómetros. Habrá que verlo, porque eso hay que hacer el estudio definitivo. Pero en todo caso aquí solo hay que hacer una represa, que es una represa un poco más grande, porque en una zona, este es un cañón mucho más angosto, el otro es una zona de lo que ha sido una laguna anteriormente, y eso tendríamos que ver cuáles son las diferencias de costos, pero en todo caso recursos económicos existen. Bien, ahora en el mismo sentido le pregunto al ingeniero de Córdoba. Sabemos que efectivamente Cibayo va a almacenar apenas 500 millones de metros cúbicos y su construcción se prevé será más cara que la de Angostura. Sin embargo, la oposición del Cusco parece ser tan férrea
que no hay nada que garantice que en los próximos 2 años se pueda comenzar esta obra. ¿Por qué insistir entonces con Angostura? Primeramente, Mabel, y que sepa el pueblo de Arequipa, el proyecto Mágesi es un proyecto concesionado. Hace exactamente 2 años, el 15 de septiembre del 2010, fue dada la buena pro de este proyecto, que tiene más de 30 años de existencia. Ahora, no es cierto lo que se dice. Cibayo, según los únicos estudios que existen, que fue hecho el año 62 por el Electrocónsul, ellos calculan que podía almacenar 200 millones de metros cúbicos, o sea, la quinta parte de lo que sería Angostura. Angostura tiene capacidad de 1.140 millones de metros cúbicos, y es cierto, es una presa plurianual, que es lo que necesita el proyecto Mágesi para darle estabilidad a la primera y a la segunda etapa. Entonces nunca puedes tú comparar 1.140 millones de metros cúbicos, una presa plurianual como es Angostura, con una presa de 200 millones de metros cúbicos que no tiene absolutamente ningún estudio, pero solamente si hay estudios preliminares. De todo eso, la negativa persiste, ¿no se podría optar no, es que, temporalmente por Cibayo? Yo no me opongo a Cibayo que se haga, pero no en reemplazo de Angostura. Ese es el gran error del gobierno regional de Arequipa, que quiere reemplazar una presa como Angostura por Cibayo. Yo no me opongo a Cibayo, bienvenido que se haga. Y no te olvides que esa cuenca es una cuenca ya comprometida, la del Cibayo, porque abastece a Camaná, Mágesi y Santa Rita. Esa parte la vamos a tocar luego. Bueno, la siguiente pregunta entonces para el señor Leighton se refiere precisamente a las desventajas geográficas que un estudio ya de hace como 40 años había determinado y por lo cual se había desechado. Vamos a ver qué es lo que responde el señor Carlos Leighton. Claro. En 1965, la empresa Electrocónsul, que hizo un estudio previo sobre la represa de Cibayo, había desechado construir en esta zona porque habían deficiencias geográficas. No, creo que hay que utilizar el término bien. No la deseché. Dice que esa presa debiera ser una presa de regulación, no dice que es una presa para contener el agua. Y no desecha porque ellos dicen que se puede tener hasta 250 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, no ha desechado la posibilidad, sino que había que hacer los estudios. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Hemos actualizado los estudios de hace 50 años, ¿no? Y ahora la tecnología ha avanzado tanto que es posible hacer geología en las condiciones que se plantean. Probablemente hay que perforar mucho más, hay que buscar la llegada al piso, a la roca, y a partir de eso construir. Pero que se desecha, ya no se desecha. Se hacen ahora los ajustes tecnológicos y se puede construir una presa. Muy bien, entonces la pregunta para el señor de Córdoba es, si es que efectivamente de alguna forma se desechó, eso fue en el año 65, ¿no será posible con la nueva tecnología, nuevos estudios, realmente hacer esta represa y viabilizar de esa manera el proyecto pronto? Porque lo que está es atascado. ¿Qué dice usted, señor? Bueno, primeramente, es cierto que técnicamente hoy día sí puede ser subsanadas esos serios problemas que tiene geológicos, de filtraciones y de costos. Para que tengas una idea, en Angostura el metro cúbico nos cuesta represar aproximadamente 30 centavos de dólar. Está calculado que en Cibayo, que hablemos de 200 millones de metros cúbicos, yo no sé quién ha sacado de 500 millones, nos cuesta $1 el metro cúbico de almacenaje. ¿Ves la inmensa diferencia que significa Cibayo con Angostura y los serios problemas geológicos que tiene? Y es cierto, puede subsanarse técnicamente, pero los costos son elevadísimos, que algo que no está estudiado. El gerente de Autodem ha declarado hace 2 semanas que recién se está convocando para hacer los estudios y la posibilidad si es factible almacenar 200, 300 o 400 millones. Entonces no podemos hablar de 500 millones, algo que no existe. Lo único serio y que existe a nivel de perfiles es que puede almacenar 200 millones de metros cúbicos, que no fue el año 62, fue el año 65, perdón, no fue el 65, sino el 62, que se hizo los estudios del Electrocónsul. Entonces no hay nada, absolutamente nada sobre Cibayo. Pero sí hay, digamos, una expectativa, por ejemplo, de los habitantes de Caylloma, que ya están reclamando que sí se haga la represa, pero que sea destinado para ellos, no para el proyecto. Pero eso es lo lógico. Que sí hay una posibilidad pero, de Mabel, hacer una represa. Eso es lo ahí. lógico. Está bien que se haga, pero para beneficio de Caylloma, beneficio de Camaná, beneficio de Mágesi y beneficio de Santa Rita. Yo reitero, esta es una cuenca ya comprometida, son aguas comprometidas. Está bien que se haga, pero ya tienes a los interesados, a la cual tienen el perfecto derecho de usar esas aguas.
Muy bien, justamente en ese sentido fue la siguiente pregunta a Carlos Leyton. ¿Cómo se va a solucionar la oposición ya manifestada de los habitantes de Caylloma a la posible construcción de la represa de Cibayo? Veamos su respuesta. Ahora, la localidad de Caylloma, que es en donde se va a construir esta presa de Cibayo, dicen que están de acuerdo con la construcción de la represa, pero que el agua que pueda almacenar se quede para ellos porque no les sobra. ¿Qué cree usted? Bueno, tampoco la usan, ¿no es cierto? O sea, todos hemos ido o la mayoría que hemos visitado Caylloma, hemos visto que muy rápidamente el cañón del Colca precisamente pues se profundiza y en las partes altas no hay muchas áreas en donde se pueda cultivar. Como herencia andina, nosotros tenemos que ahí hay todavía vestigios de andenería, pero la andenería de la época de los incas se regaba con sistemas de colchas en la parte alta y bajaba el agua en los andenes y solamente se cosechaba en época de lluvias. Entonces eso es posible, pero hoy día decir que quieran quedarse con el agua, yo creo que también tiene un interés muy particular por parte de algunas autoridades que quieren aprovecharse para sentir que es el momento de presionar al gobierno regional o a los arequipeños para que también tengan más terrenos. Ya lo hemos visto lo que ha sucedido con Maca, que inmediatamente quisieron venirse a La Pampa y La Joya cuando tenían que haber buscado en la propia provincia una zona urbana donde podían desarrollar sus actividades. Claro, han perdido o perderían parte de sus áreas de cultivo, pero también tenemos una muy mala experiencia con eso. En el propio proyecto Majes, cuando hubieron algunos damnificados, muchos de ellos nunca dejaron las tierras, y lo que habría que hacer que esta vez, tanto el gobierno regional como las autoridades locales y nacionales, inmediatamente los que son damnificados y son beneficiados, tienen que dejar las tierras y abandonar el sitio. Si no, no va a funcionar, porque van a tener esto y lo otro y siempre van a aparecer damnificados y se van a multiplicar por 10. Señor de Córdoba, le pregunto entonces, si los alcaldes hablan de una represa es porque está en proyecto. Le vuelvo a preguntar entonces, a pesar de los problemas que hay, de que va a ser mucho más cara, de que podría haber conflictos con Caylloma, ¿no podría ser una solución temporal hasta que se superen los problemas de Angostura? Y como ha dicho el gobierno regional, no están renunciando a Angostura, sino es una cosa temporal con la idea de seguir con Angostura en la medida en que se solucionen los problemas con el Cusco. El tema ahorita es el entrampamiento, que parece pues realmente imposible de superar. Es que partimos de una premisa falsa. No te olvides que el proyecto Majes ha llegado a la máxima instancia judicial, que es el Tribunal Constitucional, que le ha dado la razón a Arequipa tal y como debe ser, y que su plazo para ejecución de la solución de Angostura son 6 meses para el proyecto Majes. Iniciar Cibayo, Mabel, Cibayo no tiene absolutamente nada, tiene que pasar los estudios de viabilidad, prefactibilidad, factibilidad, tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental, tiene que hacerse un balance hídrico. Yo te estoy hablando de 4 o 5 años mínimo. O sea que entonces, más rápido podría salir de todas maneras. Pero por supuesto, si estamos ya en el paso final, 2 años ya que ha transcurrido desde que fue adjudicado el proyecto Majes, y estamos en la última instancia constitucional, que es el tribunal. Entonces, ilógico pensar cambiar lo que es Angostura por Cibayo sobre una pieza que no tiene absolutamente nada de estudios. Entonces, Cibayo no tiene ningún sentido lo que está hablando Carlos y el gobierno regional de Arequipa. No tiene sentido. Es darle una puñalada al proyecto Majes y a todos los arequipeños. No te olvides que es el único proyecto que existe entre Lima y Tacna, el proyecto Majes, que tiene una influencia macrorregional. No podemos renunciar ni hablar de reemplazar. Eso no obvia de que, yo reitero, de que hagamos Cibayo. Estoy de acuerdo, pero no el reemplazo de Angostura. Bien, el otro problema que se ha manifestado y que emerge de esto es qué va a pasar con el proyecto de las hidroeléctricas asociadas a Angostura, Lluta y Lluclia. Y en ese sentido, la pregunta que se le hizo a Carlos Leyton es la siguiente. Ahora, otra de las preocupaciones que se ha hablado acerca de la construcción de Cibayo es en referencia a las hidroeléctricas. Con Angostura se hablaba de generar 510 megavatios y la construcción de 3 centrales hidroeléctricas. Cibayo, ¿cuánto podría generar?
Bueno, mira, en este momento ya tenemos lo que hay en Condoroma, que son aproximadamente 12 a 14 metros cúbicos por segundo. Eso permite entonces la generación de Yuta, por ejemplo, Yuta 1. Y Yuta 2 y Lluvia, eso permitiría con lo que se haga, si se logra hacer Cibayo, y tendríamos aproximadamente los 350 o 400 millones de metros cúbicos, estaría más o menos en las mismas condiciones que si hubiésemos colocado Angostura, porque se tendría Condoroma más Cibayo, y eso entonces sería la solución al problema energético. Pero en todo caso, no es mucho digamos, la disminución en términos de la condición de generación de energía eléctrica, ¿no? Bien, de acuerdo a esta respuesta, el gobierno regional sostiene que construyendo la represa de Cibayo y utilizando además el represamiento de aguas en Condoroma, se puede conseguir un flujo de agua parecido para generar más o menos, dice, la misma cantidad de energía que generarían los proyectos de Yuta y Lluvia concebidos para funcionar con la represa de Angostura, que es lo que ya casi todos los arequipeños venimos oyendo y hablando hace 30 años, ¿no? ¿Qué piensa usted? Yo creo que ahí demuestra una completa ignorancia sobre el tema eléctrico. Fíjate, Condoroma solamente está generando ahora cerca de 50 megawatts. Nosotros, para generar los 560 megawatts, no 510 como dice Carlos, necesitamos de todas maneras la presa de Angostura. Lo que significa, si tú reemplazas Angostura por Cibayo, no vamos a generar los 560 megawatts, vamos a generar no más de 100 megawatts. Hoy día con Condoroma solamente discurre 13 metros cúbicos y lo que necesita para generar 560 megawatts son 34 metros cúbicos. Entonces, es otra falacia más. Y no es una cuestión de obras adicionales, porque el agua está, el tema es hacerla discurrir, que haya la caída con ese caudal que usted menciona de 30 y tantos. O sea, no es cuestión de hacer algunas obras adicionales, o eso es imposible técnicamente. Yo creo que es imposible, porque tú no puedes comparar 1.140 millones de metros cúbicos con 200 millones de metros cúbicos para generar 560 megawatts. Es una completa ignorancia. O sea, nosotros con Cibayo, en el mejor de los casos, y con Condoroma no estaremos generando más de 100 megawatts. Es lo que digo yo, el reemplazo de Angostura con Cibayo no solamente significa llevar a la quinta parte de generación de energía, sino también reducir de 38.500 hectáreas. Unos hablan de 15.000, otros hablan de 20.000. El gobierno regional habla de 30.000 hectáreas. Con 200 millones de metros cúbicos no puedes regar más de 15.000 hectáreas. Es decir, es el gran engaño, muchachos. La cuarta parte de energía y la tercera parte de ampliación de frontera agrícola. Bien, y la otra preocupación que en las personas, los ciudadanos de a pie como yo, genera esto es, ¿qué pasa con el código SNIP que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas a los proyectos? Todos hablan del código SNIP como un cuco, hay que pasar 80 estudios, 1000 precisiones, hasta que por fin se obtiene un código SNIP. Una vez obtenido el código SNIP, es posible cambiar la obra, en este caso, de la represa tal a la represa cual. Es un cambio realmente no es menor, ¿no? Y mantener el mismo código SNIP. Esa es la pregunta que le hemos hecho a Carlos Leito. Escuchemos. La construcción de la represa de Cibayo, ¿cómo queda el proyecto Majes-Iguas 2 en referencia al SNIP que ya tiene todo aprobado? Ya, en algunas de las directivas últimas del SNIP que ha salido este año, dice que para cambios fundamentales hay que hacer una reevaluación de viabilidad. Nosotros presentamos el proyecto como un componente del proyecto Majes-Iguas, esta parte de Cibayo. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que hacer una evaluación, hace la evaluación y nos dice, le da la viabilidad. Y una vez se comienza a trabajar con eso. Esto está previsto en la normativa del SNIP, sin afectar los objetivos del proyecto. No nos olvidemos que el objetivo del proyecto no es construir represas, no es hacer túneles ni canales. El objetivo del proyecto es irrigar 55.000 hectáreas en la Pampa de Majes, en la Pampa de Iguas y posiblemente en la Pampa Baja. Con eso podemos llegar a todo. Y ese es el objetivo. Mientras no se modifique el objetivo, entonces no hay problema. El Ministerio tendría que hacer una reevaluación. Una evaluación de viabilidad, sí, una reevaluación. Le pregunto lo mismo, ingeniero de Córdoba.
al cambiar la represa de Angostura por la de Cibayo, ¿qué pasa con el código SNIF? El código SNIF no puede ser reemplazado porque es ilógico, Mabel. Tú no puedes reemplazar, porque para aprobar el SNIF tú tienes que haber pasado estudio de impacto ambiental, has tenido que presentar balance hídrico, has tenido que sortear, hacer que sea viable técnica y económicamente un proyecto. Es decir, el código SNIF se cae a cero. No es lógico reemplazar una presa de 1.140 millones de metros cúbicos con una de 200 millones de metros cúbicos que no tiene ningún estudio. Tú no puedes hacer validar un estudio de impacto ambiental que está hecho para Angostura, volverlo para Cibayo, porque son cuencas diferentes, no es la misma cuenca. El balance hidrológico de la cuenca de la Purímac, donde está Angostura, no es igual que el de Cibayo, que es otra cuenca. Es la completa ignorancia del tema. No puede reemplazarse. Lo único que te permite el SNIF es hacer cambios no fundamentales. Y este es un cambio fundamental, Mabel, fundamental. Reemplazar Angostura por Cibayo es un cambio fundamental. No se necesita ser técnico para entender el tema. Cualitativo, claro. Bueno, precisamente entonces la pregunta sería, ¿habría que volver a hacer todos estos estudios? El balance hídrico, el estudio de impacto ambiental y el de rentabilidad económica y social, ¿no? Justamente le preguntamos a Carlos Leighton, en todo caso, ¿en qué tiempo estarían listos estos nuevos estudios para viabilizar esta obra? Escuchamos. ¿Cuánto demoraría? Hemos conversado con el ministro de Economía, hemos conversado con los técnicos y dependerá de cuánto tiempo nosotros demoremos en entregar el expediente, porque vamos a trabajar de manera concurrente con ellos. Y por lo tanto entonces podríamos esperar que esto demore entre 2 y 5 meses, ¿no? Dadas las condiciones de que hay una concertación sobre el trabajo que vamos a hacer. ¿Está usted de acuerdo, ingeniero de Córdoba, en que los estudios, estos que hemos mencionado, se pueden hacer en 6 meses después de elaborar los términos de referencia? Y en todo caso, ¿de qué plazo estaríamos hablando para construir, comparándolo con Angostura? Porque Angostura, su proceso de construcción, ya están todos los estudios, pero el proceso de construcción también va a ser bastante extenso, ¿no? Bueno, para que tengas una idea, Mabel, la última reformulación que tuvo el proyecto Majes, que fue cuando yo fui ministro, y Carlos también estuvo de ministro, duró 10 años. 10 años nos demoró hacer la última reformulación del proyecto Majes. Dime, los estudios solamente para Cibayo no te bajan de 2 años. Esto es un retraso del proyecto Majes de mínimo entre 8 y 10 años. Eso significa cambiar Angostura por Cibayo. Y que este gobierno regional ya no va a estar, ni nosotros. Bueno, me gustaría que esté para ahorcarlo de acá a 8 años. O sea, nos están engañando, Mabel. No tiene sentido lo que está hablando el presidente regional ni el doctor Carlos Leighton. Es decir, no se necesita ser un técnico erudito en el tema para hacer lo que tú estás definiéndolo. El SNIF es comenzar a cero, no te baja un SNIF de 4 o 5 años llevarlo al nivel que está el proyecto. Para una obra tan grande. Una obra tan grande. Y la rentabilidad no puede ser igual, Mabel, porque no es igual tener 38.500 hectáreas y 560 megawatts que tener entre 10 y 15.000 hectáreas y generar 100 megawatts. No va a tener rentabilidad, no va a poder pasar el SNIF. Bueno, ahora yo entiendo que esta es pues una salida de algún modo desesperada ante la imposibilidad de seguir avanzando por estas oposiciones cada vez más irracionales, hay que reconocerlo, de parte del Cusco, y el intento de aprovechamiento político. El presidente Ollanta Humala realmente nos jugó una mala pasada al hablar de un proyecto birregional, dando alas a unas demandas que realmente no tienen sustento en la realidad, ¿no? Entonces muchos se preguntan si realmente había que buscar otra solución o había que tener la firmeza necesaria para defender el proyecto a capa y espada contra todo el mundo, etcétera. Eso le preguntamos a Carlos Leighton. Escuchemos. ¿Esto también significaría tener que hacer estudios previos o definitivos sobre la capacidad real de cierre? Claro, por supuesto. Lo que ya tenemos nosotros es algunos estudios, digamos, iniciales para saber cuánta agua hay. Hay un estudio básico sobre ello, hay un estudio inicial de geología, pero ahora necesitamos un estudio de ejecución de obras, es decir, un expediente técnico que nos diga, a ver, a nivel de factibilidad, cuánto nos va a costar y cuánto tiempo va a demorar. Eso hay que hacerlo. ¿Cuánto demoraría realizar
realizar este estudio? Nosotros ya estamos elaborando los términos de referencia para este estudio y debe demorar unos 6 meses a partir de que entreguemos los estudios de términos de referencia. ¿Y la construcción de la represa? Eso depende también del tamaño de represa que se tenga que hacer. Si es una represa que, por lo que vimos, en el caso de lo que decía Electroconsul, era para una represa de más o menos 60 a 70 metros de altura, y nosotros queremos duplicar la cantidad de agua, tenemos que pensar que eso hay que coronar prácticamente lo que está en el valle, que serían casi 120 metros o 100 metros de altura. ¿Es para usted, ingeniero de Córdoba, falta de carácter que ha tenido el gobierno regional al optar por una salida alternativa? ¿O de alguna manera también hay que prever y evitar los enfrentamientos, en este caso parece con el Cusco, de manera irreversible? ¿Qué hubiera hecho usted en el caso de estar, por ejemplo, en el gobierno regional ante esta situación que es delicada? Hay que reconocerlo. La situación ha llegado a un límite bastante delicado en las relaciones con el Cusco. Bueno, yo creo que hace 2 años el gobierno regional debió hacer lo que yo le dije. El proyecto MAGES está solucionado en sus 3 temas fundamentales. El tema económico, nunca se logró darle el financiamiento económico al proyecto MAGES, por eso que, no sé si te acuerdas, como 3 o 4 veces se cayeron las convocatorias, porque no había postores, no había financiamiento económico. Y ahora eso ya logramos darle viabilidad, por eso que fue convocado y hubo un ya ganador del proyecto MAGES. El tema legal, completamente, yo se lo dije hace 2 años a Juan Manuel Guillén, estamos dejándolo completamente saneado legalmente y vamos a ganar en todas las instancias. Y el tiempo me ha dado la razón. A ver, hasta el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón, que es la última instancia. No nos quede esperar pero más menos los cusqueños, pero no entienden razones. No, es que un proyecto de esta dimensión no se trata de caprichos. Y para que tengas una pequeña referencia, Mabel, en esa cuenca de la Purímac hay 800 millones de metros cúbicos y lo que necesita el Cusco son 12 millones de metros cúbicos. Fíjate la cantidad de agua que se va al mar. O sea, es algo irracional lo que está pidiendo el Cusco. Se les ha explicado, pero ellos parecen no entender. No, pues. ¿Qué hubiera hecho usted? A ver, ¿cómo solucionar eso? Lo que dije hace 2 años es que ponernos los pantalones. Eso es lo que ha faltado al gobierno regional, ponerse los pantalones de una vez por todas. Y hace 2 años debimos iniciar el proyecto MAGES. ¿Pero en este caso concreto ponerse los pantalones? Ir hasta Espinar, llevar gente, abuchar al presidente regional del Cusco. ¿En qué consiste, en este caso concreto, esa defensa? Porque yo tampoco la veo muy clara, ¿no? O sea, porque la oposición es así, ciega y cerrada, no entienden razones. Que se les va a dar 5 millones de metros cúbicos adicionales que no tienen ahora, que se les va a hacer una represa para Espinar, que el gobierno ya había ofrecido, pero nada. Bueno, entonces, Mabel, tú me das la razón. El tema no es legal, ni económico, ni técnico. El tema es político. Así es. Entonces, la respuesta que necesita el Cusco es una respuesta política de Arequipa, de nuestras autoridades. No te olvides que el proyecto MAGES, el dueño es el gobierno regional, somos todos los arequipeños. Yo reitero lo que te he dicho, nos falta pantalones, mientras el Cusco ha hecho 17 paros a favor de que no se haga MAGES. ¿Qué ha hecho Arequipa? ¿Qué han hecho nuestras autoridades? Hemos mirado al techo, Mabel. Una sola movilización no he visto en estos 2 años. Mientras Cusco 17 veces se ha movilizado sin razón. Entonces, tenemos que, de una vez por todas, el país tiene que tener autoridad. Hay 2 personas que han matado el proyecto MAGES. El señor Humala con su discurso el 28 de julio, con la palabra birregionalidad, y el señor Guillén, cuando ha manifestado que necesita ser cibayo por Angostura. Esas 2 palabras, birregionalidad y cibayo, le han puesto la cruz al proyecto MAGES. Bueno, hay quienes responsabilizan también al actual gerente del proyecto, que no tuvo, digamos, los reflejos necesarios cuando el conflicto se iniciaba, antes de que creciera, ¿no? Y más bien, aparentemente, no sé, exacerbó el enfrentamiento. Hay quienes creen eso. Eso le hemos preguntado a Carlos Leito. Ahora, algunos personajes políticos han criticado la falta de firmeza del GRA para sacar adelante Angostura. ¿Usted cree que realmente le faltó virilidad de repente en la gestión? ¿O cómo la calificaría usted? No se trata de virilidad o de
de fortaleza, se trata de tener Estado de Derecho, no las autoridades, y creo que ninguna de las que han criticado esta situación se preocuparon por el proyecto MAGES. Ninguno de ellos quiso avanzar, ninguno hizo nada. Es más, algunos de los que han estado presentes nos dejaron, sacaron una licitación con sobres de las empresas sin tener proyectos, sin saber cuánto se iba a costar, sino con especulaciones. Mira, entonces no se trata pues de que vayamos a ponernos al frente de todas las huestes y paralizar a Arequipa para decir que nos hagan un proyecto. Lamentablemente detrás de ese tipo de cosas y de estas digamos, declaraciones, está también la posibilidad de poner en peligro la vida de las personas. Mira lo que pasó ayer en Jauja. ¿Es cierto? Por oponerse a construir un aeropuerto muere una persona. Yo creo que el valor de la vida de una persona está por encima de todas estas cosas. Y en ese sentido, yo creo que deberían reflexionar y sentarse a discutir. Nosotros tenemos las puertas abiertas para discutir con ellos y explicarles y darles la información necesaria. Y no salir a decir cosas como que es un tema de salir a pelear, que nos respeten. En el primer periodo del gobierno regional, tuvimos un problema con Pasto Grande y con Tambo, que hasta la fecha no se ha resolucionado. ¿Y por qué? Porque comenzamos a las patadas, ¿no es cierto? Y ahora tenemos que solucionarlo de la manera que tiene que solucionarse, cumpliendo con lo que dice el Estado de Derecho. Hay normas, hay leyes y hay que cumplirlas. Y lamentablemente cuando te eligen para ser autoridad, tienes que hacer uso de esas normas y leyes. Y no de salir a decir que vamos a pelear, somos nosotros los primeros que utilizamos políticamente y con intereses muy particulares este tipo de argumentos. ¿Cuál es, en su opinión, el papel que ha jugado el gerente de Autodema, gerente general Ronald Arenas, ingeniero de Córdoba? Yo creo que este no es un tema del gerente de Autodema, este es un problema del gobierno regional, que es el dueño del proyecto MAGES. Yo reitero, acá tenemos que, de una vez por todas, Mabel, comenzar a iniciar el proyecto MAGES, que más del 95% está en la región Arequipa. Las obras están en la región Arequipa. Es por eso que yo dije hace 2 años, comencemos el proyecto MAGES. Tenemos toda la razón técnica, legal y económica. Entonces no podemos aceptar caprichos y parar un proyecto de dimensión macrorregional. Mabel, esto va a influir en todo el sur del Perú, el proyecto MAGES. Inversión de 405.7 millones de dólares, generación de más de 150.000 puestos de trabajo. Es decir, esto es ilógico, es el mundo al revés, Mabel. O sea, un capricho de unos señores. ¿Habrá sido una ligereza del presidente del gobierno regional? ¿Habrá estado mal asesorado? Porque efectivamente a muchos nos sorprendió esto, o sea, sacar de una represa y de alguna manera darle alas al Cusco como lo hizo. Inmediatamente sacó su comunicado el gobierno regional del Cusco diciendo: apoyamos 100% el Cibayo, somos regiones hermanas, se acabó el conflicto, hagan su represa de Cibayo, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, estratégicamente no, en mi entender, no ha sido muy feliz ese anuncio. ¿Qué piensa usted? Y no tenía por qué hacerlo, porque estando a 6 meses de la sentencia del Tribunal Constitucional para solucionar el problema hídrico, el balance hídrico, no tenía sentido hablar de Cibayo. Que eso no significa, yo reitero, no hacer Cibayo. Bienvenido Cibayo, pero no en reemplazo de Angostura. Fíjate, en el supuesto negado de que se acepte el reemplazo de Angostura por Cibayo, entonces Angostura se queda ya sin SNIP. Entonces no es cierto que vamos no a renunciar a Angostura, no es cierto, porque tienes que renunciar a Angostura si te aprueban, en el supuesto negado, que te aprueban Cibayo por Angostura, tienes que desechar Angostura, entonces vuelve a focar sola Angostura. Entonces, es lo ilógico, es lo que no tiene ningún sentido. Yo creo que ahora de repente la pelea no va a ser con nuestros hermanos del Cusco, sino va a ser entre arequipeños, con Cayoma, con la cuenca de Majes, de Camaná. Claro, inmediatamente ya salió la oposición de... Y espérate que salga la posición de las juntas de usuarios de Camaná Majes, porque no sé si te acuerdas, pregunta a la junta de usuarios. Es la misma cuenca. Ya ha habido problemas hace 2 o 3 años serios. Hay problemas ya serios en época de estiaje del recurso hídrico. Ya tenemos ya serios problemas en esas cuencas. Imagínate ahora que represen el agua para el proyecto Majes. Es decir, acá las cosas se están haciendo sin ningún estudio técnico. Me imagino que son los mismos que han hecho el puente Chilina, ¿no? Porque yo escucho el puente Chilina hace 5 o 6 años y hasta ahora no veo comenzar. Y lo peor de todo, Mabel, es que nos están parando el proyecto MAGES. Yo lamento mucho que nos paren un proyecto que más de 40 años venimos esperando los arequipeños, que nos ha costado la última etapa, 12 años, llegar a tener un postoro. Que hace 2 años, no nos olvidemos los arequipeños, que hace 2 años, un 15 de septiembre del año 2010, ya fue entregada la buena prueba. Es un proyecto ya en ejecución, Mabel, eso es lo que no entiende el gobierno regional, ya en ejecución de obra.
dada la buena prueba, entonces no puedes retroceder 10 años atrás. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Córdoba, por estar con nosotros esta noche. A ti las gracias. Hemos aclarado, espero, para nuestros televidentes, y efectivamente, pues, dada la importancia de este proyecto, yo pienso que más allá de emitir una opinión anticipada, es importante que el gobierno regional explique muy bien a los arequipeños el sentido y el sustento de una propuesta como esta, que ya digo, ha sorprendido a muchos, pero no se pueden llevar cosas tan importantes tampoco en medio de las medias tintas, medias palabras. Hay una explicación pendiente aquí y a lo mejor nos sorprenden con algún estudio, en fin, no lo sé, no somos técnicos, pero a lo que se ve hasta el momento ha sido una propuesta realmente improvisada. Ojalá este tema llegue a una solución feliz por el bien no solo de Arequipa, sino del sur del país. Hacemos una pausa y regresamos con más. Al rimbombante y concurrido estreno se contrapuso las deficiencias de una obra que está inconclusa, tanto en señalización como en la implementación de las piscinas y de algunos servicios básicos. El Sol Negro de Chabuca se repone en Arequipa. Espectáculo musical combinará música negra con música tradicional andina, en original puesta en escena. Avance exclusivo.